Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario que está organizado conjuntamente por Fluke Networks y por Fluke Industrial, de ahí los dos logos que aparecen en la parte superior. El seminario se titula Maximice el tiempo de actividad de su red industrial. Pero antes de comenzar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Roberto Poyato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke Ibérica e Italia para Fluke Industrial, es decir, para toda la gama de productos industriales como multímetros, cámaras termográficas, osciloscopios, etcétera, etcétera. En la pantalla aparece mi correo electrónico roberto.poyato@fluke.com y también mi teléfono móvil por si en algún momento necesitan algún tipo de soporte técnico para Fluke Industrial. También está conmigo Antonio Salas, que le voy a ceder la palabra para que él mismo se presente. Gracias, Roberto. Muchas gracias por tener este evento conjunto, este webinario conjunto. Mi nombre es Salas, soy responsable de la distribución de Fluke Networks para y bueno, llevamos más de años. También os dejo mi dirección de correo y mi número de teléfono, pues porque, bueno, pues también para cualquier duda que surja y cualquier pregunta que tengáis tras este webinario, pues encantado estaré de responderos a cualquier solicitud, ¿eh? Así que si queréis apuntarlo, y también os mandaremos a los que lo solicitéis pues una copia, ¿no?, de este webinario en PDF. Muy bien. Pues lo único, los objetivos, como comentaba Roberto, de este webinario, pues es conocer las mejores prácticas para efectivamente asegurar que el cableado de datos no causa ningún problema de la transmisión, ¿no? En la parte del cableado, desde el punto de vista de infraestructura de redes de comunicaciones, es la parte más básica, la parte principal, digamos, en cierto modo, de toda una red, ¿no? Por ahí pues van a existir diferentes protocolos, diferentes transmisiones de paquetes. El hecho de que tengamos la red a nivel físico, cableado, tanto de fibra óptica como de cobre, en buenas condiciones, va a hacer que efectivamente minimicemos muchísimos cualquier coste de mantenimiento, cualquier posible error, cualquier posible problema, ¿no? Nos va a servir tanto para un mantenimiento preventivo como predictivo, del cual se habla muchísimo ahora en todo lo que tiene que ver con las redes industriales, ¿verdad? Y con el IoT y con la inteligencia artificial. Y por lo tanto, bueno, pues es un tema importantísimo que esta infraestructura, la parte básica de la infraestructura de las comunicaciones, esté en buen estado, ¿no? Excelente y buen estado. Por lo tanto, bueno, pues os vamos a enseñar un poco a lo largo de todo el webinario cómo identificar estos problemas, qué problemas suelen existir, qué herramientas hay que utilizar, tanto desde el punto de vista de certificación como de la verificación, para solventar esos problemas y para evitarlos, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea y los objetivos. Entonces, antes Roberto comentaba quiénes somos, ¿no? Porque hemos hablado de Fluke Networks, la mayoría de vosotros nos conocéis y muchas veces, pues, incluso nos confundís entre Fluke y Fluke Networks. Realmente hacéis bien porque somos lo mismo, ¿no? O podemos decir que somos primos hermanos, ¿no? Lo que es el grupo Fluke incluye 4 empresas o 4 grupos distintos, que está lo que sería Fluke Biomédica, Fluke Calibración, y después está el grupo, yo creo que Roberto me dirá, pero yo creo que es el más grande dentro de Fluke, que es la parte industrial, que es la que pertenece a Roberto, y estamos nosotros también como Fluke Networks, que somos la parte de redes, ¿no? La que nos ocupamos de la parte de los equipos de test y medida y de certificación de redes de comunicaciones. Somos prácticamente, pues eso, primos hermanos. Tanto Fluke Industrial como Fluke Networks tenemos presencia directa, tanto comercial como técnica, en España, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la mayoría de vosotros seguramente ya nos ha contactado, tiene nuestros productos y bueno, pues identifica muy bien las dos empresas, pero en cualquier caso siempre estamos dispuestos a que ante cualquier pregunta, cualquier duda, nos preguntéis directamente y ya os redirigimos nosotros al responsable de producto adecuado, ¿no? Como Fluke Networks, nos tenéis que conocer pues como líder mundial en la parte de certificación y resolución de problemas, así como fabricante de herramientas de instalación
para todo el mundo de las comunicaciones y del cableado estructurado principalmente, ¿no? Nuestro mercado principal, nuestros clientes, pues son todos los instaladores y contratas de datacom, data center, de cableado, de building, y arquitectos, consultores, ingenieros data center, así como técnicos de teleco, técnicos de servicios de comunicaciones de las teleco principalmente. En el mundo industrial, digamos que a nosotros como Fluke Networks, más que como Fluke, se nos conoce muchísimo para lo que es el binding, ¿no? En la parte de cableado de LAN campus, etcétera, y no tanto en la parte de automoción industrial, pero efectivamente esto está cambiando un poco, que es un poco es lo que queremos comentar en este webinario y queremos explicaros cómo encajan nuestros productos dentro del mundo de la automoción industrial, ¿no? En cuanto a presencia física, como comentábamos, tanto Fluke como Fluke Networks tenemos presencia local, comercial y técnica en España, aunque nuestro cuartel general en Europa se encuentra en Holanda, en Eindhoven precisamente, y digamos la base principal está en Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad de Everett, que es una ciudad muy cercana a Seattle, ¿no? Y bien, bueno, pues como Fluke Networks o como productos de Fluke Networks y parte de Fluke, los primeros certificadores nacieron en el 1992 dentro de Fluke. Fluke lógicamente tiene muchísimos más años, ahora nos comentará Roberto, y contamos con más de 700 empleados y con y dando servicio a nuestros clientes en más de 120 países, ¿no? Aquí está Fluke, que os comentará un poco más Roberto quién es y un poco el origen de Fluke, de la empresa Fluke en sí. Oh, me he pasado. Bueno, pues yo creo que también todos conocéis quién es Fluke, Fluke Industrial. Antonio, si no te importa, cuando alternemos, pon en mute el micrófono. Vale, perfecto. Yo creo que todos conocéis a Fluke Industrial, creo que todos habéis visto el color amarillo de los multímetros, de las cámaras termográficas, de los osciloscopios, de las pinzas amperimétricas. Creo que todos ya conocéis bastante bien a Fluke, ¿no? En este sentido. Por eso no me quiero extender en presentaros quién es Fluke. Simplemente como curiosidad, muchas veces algunos clientes dicen, bueno, ¿y quién es? ¿De dónde viene el nombre de Fluke? Pues como en muchas ocasiones, Fluke, el nombre de la empresa Fluke viene de su fundador, ¿no? El señor Fluke, que empezó a construir pues sus primeros multímetros, como sucedía en aquella época en el garaje de su propia casa, ¿no? Y de ahí pues se convirtió en una empresa multinacional, en un grupo muy potente de instrumentación de medida y nosotros en especial, Fluke Industrial, equipos portátiles de medida. Simplemente quería recordar una frase que a mí me gusta mucho del señor Fluke y es que el cliente siempre tiene la razón. Nosotros existimos para satisfacer las necesidades del cliente y éste tiene derecho a recibir un poco más de lo que ha pagado. Es un eslogan que a mí me gusta mucho y por eso estamos siempre a la disposición de todos vosotros, tanto con productos, con soporte y en especial yo mismo, Roberto Pollato, como os he dejado al inicio del correo electrónico y el teléfono móvil por si en algún momento tenéis cualquier consulta. Como ha dicho mi compañero, si queréis la presentación, os podéis dirigiros con un correo tanto a él como a mí. Si sois más de Fluke Networks, pues le podéis enviar el correo a él. Si sois más de Fluke Industrial, pues me podéis enviar a mí el correo y os haremos llegar la presentación en PDF y también un link para revisar el vídeo por si os tenéis que marchar con anticipación o si lo queréis mostrar a otros compañeros. Muy bien, Antonio, pues te cedo nuevamente la palabra. Perfecto. Bueno, empezamos un poco a hacer un repaso de la historia de la evolución de la industria, desde lo que es la primera industria 1.0, haciendo referencia a la revolución industrial, allá por donde bueno, la producción era mecánica,
vapor principalmente, después esto fue evolucionando a la industria 2.0, o lo que sería, mejor dicho, en su momento, y hasta hace muy poco como conocida como la segunda revolución industrial, con la introducción de la electricidad, de la producción en masa, de las líneas de ensamblaje, ¿verdad? Y hasta que esto ya para 1850, hasta que ya en este siglo pues empezamos con la utilización de la robótica y de los ordenadores, ¿no? Que es lo que llamamos la industria 3.0, ¿no? Aunque realmente la tercera revolución industrial posiblemente encaje más a lo que llamamos la industria 4.0, con la entrada no tanto de la robotización, porque en el fondo la robotización pues lleva ya varios años, ¿no? En lo que es la industria, pero sí que en los últimos años de industria 4.0, pues principalmente porque hay muchas variaciones, novedades, disrupción, digamos, en todo lo que es la tecnología en sí. Entonces, cuando hablamos de industria 4.0, estamos hablando de muchísimos factores tecnológicos que entran en juego. Desde lo que es la automatización, la robótica, lo que es la inteligencia artificial, lo que son los sensores. A esto aplicamos lo que es el Internet de las cosas, el IoT, el Industrial Internet of Things, ¿verdad? Lo que es la utilización de las nuevas aplicaciones, tanto para el mundo industrial, la monitorización, es decir, todo lo que es, en cierto modo, el nuevo Big Data, es decir, utilización de varios sensores, de miles de sensores, para, en cierto modo, pues, mejorar lo que es un mantenimiento. De hecho, hablamos no tanto de mantenimiento preventivo como de mantenimiento predictivo. Esto lo estáis oyendo muchísimo. Mantenimiento predictivo es predecir, en cierto modo, que algo va a ir mal para poder evitar cualquier tipo de problema posterior, que es incluso tanto o más eficiente lo que sería un mantenimiento preventivo. Por supuesto, mucho más como un mantenimiento correctivo. Entonces, todo este Big Data, todos estos sensores, todo este IoT, se engloba en lo que es ahora la nueva industria 4.0. Claro, todo ello necesita de tener una infraestructura capaz de poder soportarla, ¿no? Y esta infraestructura pues está basada principalmente en el cableado, tanto cableado de fibra como cableado de cobre. Simplemente unos números, como estamos en España, en Iberia, en cierto modo, pues queremos comentar pues cómo son los números en nuestro país respecto al sector industrial, ¿no? Lo que tenemos claro es que efectivamente, aunque estamos oyendo noticias no muy interesantes sobre los problemas que estamos teniendo ahora en el mundo de la automoción, sobre un poco la bajada de los niveles de la industria, pero también es verdad que en cierto modo hay un aumento del 20% de productividad gracias a la digitalización de la industria orientada al mantenimiento predictivo, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, todo lo que es la robotización está aumentando, todo lo que es la inversión de la tecnología en industria está aumentando, y esto hace que efectivamente pues herramientas de resolución de problemas para la tecnología sean absolutamente muy interesantes, muy necesarias, ¿no? En España actualmente el 14% del PIB está orientado a la industria, cuando el objetivo por parte de la Unión Europea es del 20%. Por tanto, todavía hay mucho margen de crecimiento. Aquí tenéis un poco una idea del número de robots que ya trabajan en España y cómo está creciendo este número de robots y la robotización en todos los sectores o microsectores de la industria, es decir, de la industria automovilística, de la electrónica, del metal, de la química, de la alimenticia, etc., ¿no? Esto es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, el factor principal de lo que sería la industria 4.0 es efectivamente la introducción de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de recopilar datos, de darle un sentido a estos datos y de automatizar, ¿no? Por otra parte, evidentemente, esto hace que haya una migración de todos los sistemas basados en la comunicación anteriores, en sistemas bus, a sistemas Ethernet, a sistemas de cableado RJ45, sistemas de fibra óptica, pero hay mucha migración a la parte de Ethernet, ¿no? Este gráfico es muy interesante, en el cual podéis ver principalmente qué porcentaje de instalaciones de comunicaciones tipo bus tenemos actualmente, cuál es tipo Ethernet y qué comunicación, por ejemplo, wireless. Evidentemente la parte wireless todavía ocupa una parte pequeña, pero como podéis ver aquí ya la parte Ethernet está ocupando más del 50% de todo lo que serían las comunicaciones dentro de la industria, ¿no?
Bueno, en este caso tenemos el 52%. También encontráis una importante fragmentación dentro de lo que sería comunicación Ethernet, donde necesitamos el cableado Ethernet con sus conectores especiales RJ45 o conectores M12, por ejemplo. Podemos encontrar una fragmentación importante en el tipo de protocolo que estamos transmitiendo. Ethernet IP, Profinet, Ethercad, dependiendo un poco de los fabricantes, dependiendo incluso un poco del continente, de la zona geográfica que nos encontremos, etcétera. Y aquí podéis ver cómo en los últimos años la instalación de Ethernet, de red Ethernet respecto a los cables, al cableado bus, pues ha ido aumentando y superándolo efectivamente ya en el 2017, pasando del 48%, 46% en la parte de Ethernet y 48% en la parte de bus, al 52 ya en el 2018 de cableado Ethernet frente al 42 del bus. Como veis ahí, pues evidentemente esta es una subida imparable y explicaremos por qué, en cierto modo, esta subida, debido a esta subida, a qué se debe, cuáles son las causas, pero sobre todo nos queremos centrar en qué problemática nos podemos encontrar, ¿no? Y cómo resolverla. Un poco. Bueno, respecto a esto ya pasamos entonces a Fluke para que os explique qué productos suelen encontrar, qué productos suelen utilizar para la resolución de problemas en la parte industrial. Pues muy interesante, Antonio. Vaya perspectiva más interesante que nos has mostrado. Bueno, yo voy a tener que hablar un poquito también del pasado, ¿no? Y del presente, ¿eh? Porque el futuro ya nos lo ha mostrado muy bien Antonio, que está relacionado con Ethernet. Pues mirando un poquito hacia atrás, tenemos que ver un poco cómo comienzan las primeras redes de control, ¿no? Y hoy en día todavía en la industria hay mucha cantidad de sistemas de control basado en, digamos, redes analógicas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí podemos ver, pues, la forma más básica de un bucle de control, donde tenemos un sensor, tenemos un transmisor, tenemos un controlador y tenemos un actuador. Entonces, aquí tenemos la forma más básica de una red de control basada en el bucle de control de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Y este tipo de controles pues están en el mercado desde hace ya muchos años, por ejemplo ahí se menciona 1950, ¿no? Y simplemente pues a través de una señal analógica, una señal de corriente que puede variar de 4 a 20 miliamperios, pues transmitimos una información. Si es 4, pues será un 0, si es 20 será otro valor, y podemos variar, digamos, este transmisor, leyendo la señal de temperatura, puede cambiar, digamos, la señal de 4 a 20 miliamperios que le llega al controlador y este controlador pues actuará sobre esta electroválvula de forma adecuada para mantener, pues, por ejemplo, la presión o la temperatura correcta en este sistema, ¿no? Entonces, es un sistema totalmente analógico y como vemos requiere de un cableado dedicado para cada uno de los elementos que aparecen en este sistema. Bueno, pues esto es un poquito el pasado y el presente de muchas empresas, ¿no? Y aquí, pues hacer mantenimiento es relativamente fácil, ¿no? En el sentido de que, pues, los departamentos técnicos de mantenimiento, pues saben manejar multímetros, saben manejar pinzas amperimétricas, están acostumbrados a trabajar con calibradores desde hace tiempo y entonces, pues es muy fácil comprobar si hay un problema en este bucle de control. Con una pinza amperimétrica especial de procesos, podemos medir la corriente, podemos simular los 420 miliamperios, podemos generar los 420 amperios para verificar pues, si el problema está en el sensor de temperatura, si está en el transmisor o si es un problema en el controlador que no está leyendo adecuadamente las señales de control. Podemos utilizar esta mini pinza para leer los miliamperios o podemos introducir, en este caso, un calibrador para leer esos 420 miliamperios, simular o generar. Pero digamos que esto es una tecnología totalmente analógica y que está muy bien implantada y por lo tanto muy bien conocida por todos los técnicos de mantenimiento, con lo cual no les representa ninguna dificultad. Ahora bien, si queremos mejorar este sistema y queremos transmitir más datos, en ese momento surge, digamos, un problema, porque en una señal analógica solamente podemos transmitir un valor en cada momento por esos cables. Por eso surgió la digitalización.
Y ya que había tantas instalaciones basadas en lazos de control de 420 miliamperios, lo que se pensó es utilizar esos mismos cables que transmiten 420 miliamperios, pero añadir una señal digital. Y eso es lo que se convirtió en el digamos, en uno de los primeros buses de comunicación de instrumentación llamada HART, comunicación HART. Entonces, en este caso, lo que se hace es superponer sobre esa señal de 420 miliamperios una señal digital, con lo cual esta información se puede seguir leyendo a nivel analógico, 420 miliamperios porque el valor medio va a ser cero. Digamos, este protocolo de comunicación HART hace que el valor medio de la señal sea siempre cero, con lo cual pues podemos tener 10 miliamperios, 30 miliamperios y no se ve afectada por esta señal, con lo cual podemos seguir utilizando los instrumentos analógicos utilizados hasta ahora. Pero también se pueden utilizar instrumentos que sean capaces de leer esta señal digital. De esa forma, ya lo que vamos a poder hacer es introducir más parámetros. Vamos a poder leer, por ejemplo, el número de serie del transmisor, cuál es su temperatura interna, es decir, muchos más parámetros aparte de la variable, digamos, primaria que estamos interesados en transmitir con la señal analógica. ¿De acuerdo? De esa forma, pues tenemos ahora un sistema que puede ser punto a punto, donde tenemos un transmisor y un receptor, o simultáneamente, y a través del bucle de 420 miliamperios leemos la señal analógica, pero también podemos transmitir datos que puede leer, por ejemplo, un comunicador. Esto sería punto a punto, pero también podemos utilizar esa red de 420 miliamperios para crear una red multipunto HART. En este caso, ya no podemos utilizar la señal analógica. Simplemente lo que vamos a hacer es utilizar el cableado de 420 miliamperios, pero simplemente para transmitir datos digitales. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos aquí un bus de comunicación con varios elementos que pueden transmitir los datos al controlador, al ordenador, al PLC y demás. De esa forma podemos tener la variable primaria, por ejemplo presión, temperatura, pero también podemos tener otros parámetros adicionales como el rango superior de medida, rangos inferiores, y en este caso pues ya no nos va a servir una pinza amperimétrica normal. Tenemos que utilizar un dispositivo que sea capaz de leer esa información digital del bus HART. Para eso tenemos también calibradores que son capaces de leer los parámetros más sencillos de ese bus de comunicación HART, o también tenemos lo que llamamos comunicadores. Un pequeño módem que se conecta a la red HART y a través, por ejemplo, de una tablet ya podemos leer todos los parámetros de ese bus de comunicación HART para cualquier transmisor, para cualquier instrumento HART. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí tenemos un poco la evolución, desde una señal analógica a una señal digital punto a punto, a un bus de comunicación punto a punto, básicamente a través de HART para instrumentos de medida, sistemas de transmisión de señales. Muy bien, pues aquí tenemos una idea clara de las diferencias, ¿no? Aquí tenemos un autómata que tiene bucles de control de 420 miliamperios para cada uno de los dispositivos. Entonces, como vemos, el cableado que esto representa es importante. Sin embargo, en cuanto se introduce un bus de campo, un bus de comunicación, vemos que hay una línea troncal de la cual pues cuelgan diferentes equipos y este autómata es capaz de comunicarse, direccionar, digamos, la comunicación a cada uno de los equipos, y de esa forma pues el ahorro de cableado, el ahorro en la instalación pues es importantísimo, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en estos cuadros eléctricos, ¿no? Aquí a la izquierda vemos una instalación típica, sin buses de comunicación, donde tenemos que tener pues una cantidad enorme de entradas y salidas y adaptadores para adaptar esas señales, multitud de cableado. Bueno, en la vida todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? El inconveniente es que hay muchos elementos. Las ventajas es que es fácil de comprobar en el sentido de que estamos trabajando con señales analógicas, 420 miliamperios, 0 a 10 voltios, con lo cual, pues cualquier técnico con una pinza amperimétrica especial o un multímetro es capaz de saber lo que está pasando ahí. A la derecha tenemos un cuadro más limpio, donde ya no hay tantos cables, vemos el cable de bus, de comunicación, muchos menos elementos. Claro, todo se ha simplificado, el coste es mucho menor seguramente, pero aquí surge un problema, y es que ese técnico de mantenimiento que trabaja aquí, al cambiarle al cuadro a este tipo de instrumento de cuadro eléctrico, ¿cómo puede comprobar esta instalación? ¿Qué necesita readaptarse? Y esa readaptación implica también
poder utilizar instrumentos de medida adecuados. Vemos aquí cómo históricamente pues muchos fabricantes, muchas agrupaciones de fabricantes de equipos empezaron a desarrollar pues sus propios bus de comunicaciones de forma independiente. De esa forma surgió Profibus, Fieldbus, Interbus, DeviceNet, Modbus, Ethernet Industrial, HART como hemos visto aquí, y podemos ver diferencias importantes entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de transmisión de los datos, ¿no? Por ejemplo, un bus como Fieldbus H1, pues su velocidad es de 31K, ¿no? Mientras que ya si estamos hablando de Fieldbus para alta velocidad de Ethernet, pues ya vemos que esa velocidad se multiplica, ¿no? También las distancias, la capacidad de transmitir datos, etcétera, etcétera, vemos que pues han surgido diferentes buses de comunicación y cada uno va a tener sus propias características, tanto a nivel eléctrico como a nivel de protocolos, con lo cual en una instalación puede haber diferentes tipos de protocolos coexistiendo simultáneamente, lo cual pues nuevamente añade más dificultad para los técnicos de mantenimiento. Aquí vemos un poco un resumen de esta situación. Pasamos de una instalación donde cada equipo tiene que estar conectado directamente al controlador con señales analógicas 0,5, 0,10, 420 miliamperios. Pasamos ya a la aparición de un bus, digamos, dedicado para una sección de la empresa y ya finalmente pues llegamos a lo que Antonio nos va a contar en más detalle, pues toda una empresa, toda una industria totalmente conectada, no solamente internamente, sino ya con el exterior a través de Internet, el Internet de las cosas, ¿no? Transmitiendo cantidades ingentes de datos y, como he dicho, los técnicos de mantenimiento tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse para ser capaces de mantener este tipo de instalaciones y para eso pues van a precisar o precisan ya los instrumentos adecuados. Muy bien, vamos a hablar también ahora de un poco de la resolución de los problemas asociados a la integridad de la señal eléctrica, ¿no? Que es quizá el primer paso, ¿no? Y nosotros en Fluke Industrial pues conocemos bastante bien el entorno industrial, ¿no? Porque cada vez que vamos a hacer una demostración, pues nos tenemos que poner el casco, nos tenemos que poner las botas con puntera reforzada, nos tenemos que poner las gafas, es decir, estamos hablando de entornos donde la temperatura a veces es sofocante, donde la humedad también puede ser muy elevada, y esto da lugar a que se produzcan, digamos, de forma fácil corrosiones en los cables, de que los terminales se aflojen por esas variaciones de temperatura. Estamos también acostumbrados a que en este ambiente industrial haya equipos de potencia muy grandes, ¿no? Pues desde rectificadores, máquinas de soldadura, robots, es decir, entornos muy diferentes a lo que nos encontramos en una oficina donde están los servidores en una habitación, con aire acondicionado, con UPS totalmente protegidos, todo, digamos, en un ambiente ideal casi, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de redes industriales, pues nos vamos a encontrar con eso, con instalaciones donde cables de potencia coexisten con cables de datos y hay que tener cuidado con este tipo de instalaciones para evitar interferencias, que los cables de datos no estén junto a los cables de potencia, porque entonces, por ejemplo, se producen los típicos problemas de interferencias, de ruidos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, es importante partir de esta situación que en el ambiente industrial es totalmente diferente al ambiente de oficinas. Y esto da lugar a que aparezcan, eh, que sea posible, digamos, la aparición de problemas que quizá en el ambiente de oficinas no aparecen normalmente, ¿no? Problemas intermitentes, caídas y fallos aleatorios de los sistemas, es decir, hay que tener en cuenta esta característica particular del ambiente industrial. De esa forma, pues los buses y redes industriales pues no siempre van a operar al 100% de su fiabilidad, ¿no? Estamos hablando de entornos de compatibilidad electromagnética donde hay muchos ruidos, ¿no? Donde hay variadores de velocidad que están conmutando a alta frecuencia, que están radiando, que están contaminando todo el ambiente. Entonces, al final, va a ser de alguna forma difícil analizar los problemas, ¿no? Es un problema del cableado, es un problema de la señal eléctrica, es problema de ruidos de máquinas que están cercanas,
es un problema del protocolo, es un problema de la aplicación final de usuario. Como vemos, la situación se complica. Y de esta forma, pues hace falta herramientas adecuadas, fiables, que sean sobre todo fáciles de usar, ¿no? Porque, ya digo, usar una pinza perimétrica es muy fácil, pero ya analizar un bus de comunicaciones es otro tema. ¿No? Por lo tanto, tenemos que pensar en ese mantenimiento industrial y quién lo va a realizar. Y en este sentido, pues si nos fijamos en los diferentes niveles OSI de un bus de campo, ¿no? Pues vemos que existen diferentes capas y cada una va a tener sus propios problemas. Pero yo que estoy acostumbrado a manejar voltios, amperios y demás, pues os voy a hablar simplemente del nivel, del primer nivel, ¿no? El nivel físico, la capa física, que es donde se especifica pues la naturaleza de la señal, el tipo de cable o de sistema de transmisión, la infraestructura, ¿no? El tipo de señales que se transmiten, cómo se transmiten a través de cobre, a través de fibra, las señales eléctricas digitales que se transmiten, la infraestructura. Aquí podemos ver un esquema de un bus Fieldbus y podemos ver pues los terminadores, ¿no? Los terminales, la fuente de alimentación. Vemos que es un sistema de transmisión de dos cables diferencial con el cable apantallado. Hay que tener cuidado con el cable apantallado, donde se pone a tierra. La recomendación en Fieldbus es ponerlo en un solo punto para no introducir, digamos, problemas con las tierras, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pues bueno, aquí tenemos diferentes problemas, ¿no? El problema de las redes, la infraestructura del cableado, cobre, fibra, wifi. Puede haber problemas, como he dicho, de oxidación, deterioro de los conectores, errores en la instalación del cableado. Muchas veces se tiran los cables de datos junto a los cables de potencia y ahí ya pues las interferencias pueden ser importantes. El rendimiento del cableado, que seguramente nos hablará Antonio. La integridad de las propias señales, el nivel de tensión, si hay ruidos eléctricos, si hay, digamos, elementos añadidos a las señales que hacen que la velocidad se reduzca o que incluso pues se nos caiga la red. Y al final, pues independientemente del sistema que estemos utilizando, del bus, si es Ethernet o bus, Modbus, CAN bus, lo que sea, estamos manejando datos, datos digitales, 0 unos, que tienen que ser transmitidos, y esos datos digitales, 0 o 1, como vemos aquí, al final se van a convertir en una señal real, ¿no? En una señal analógica, o mejor dicho, analógica digital, pero son voltios, son tensiones que circulan a través de los cables y que pierden esa condición ideal, como vemos aquí, de una señal perfecta 0,1, ¿no? Al final tenemos señales que circulan por los cables, desde el transmisor hasta el receptor, y entonces podemos tener pérdidas de calidad de estas señales. Y eso es lo que tenemos que analizar con, digamos, los instrumentos de medida. Hemos mencionado, por ejemplo, para Fieldbus que utiliza una señal diferencial. Por ejemplo, existen otro tipo de protocolos o de sistemas de transmisión más sencilla que utilizan simplemente dos cables, el cable de señal y el cable de retorno tierra. Entonces, este tipo de sistemas son más fáciles o digamos, es más fácil que les afecte señales, perturbaciones radiadas, por ejemplo, por los variadores de velocidad o simplemente una conmutación contactor de potencia, ¿no? Sin embargo, en un sistema diferencial, cuando se produzca una interferencia, esa interferencia se va a producir por igual en los dos cables, con lo cual el ruido va a ser menor y de esa forma va a ser más inmune a la transmisión, a digamos problemas radiados, problemas de interferencias. ¿Eh? Aquí lo podemos ver, ¿no? Simplemente es pues, recordar un poquito cosas muy básicas de transmisión de señales de un único conector, pero como digo que son más vulnerables al ruido de las líneas de potencia o conmutaciones que se producen alrededor. Si ya estamos trabajando ya en líneas diferenciales, ya la velocidad es mayor, la distancia es mayor, utilizamos par trenzado para evitar, digamos, ese tipo de ruido, etcétera. Por supuesto, hoy en día la fibra óptica está de moda también, ¿no? Y eso hace que
se produzcan menores ruidos en las instalaciones, ¿no? Porque la fibra óptica no puede transmitir, no se ve afectada por las interferencias electromagnéticas, ¿no? Una conmutación en un cable de fibra que por el cual circula luz, pues se va a ver afectada de forma menor que un cable, digamos, de cobre, por el cual circulan pues señales voltios, ¿no? Con lo cual, pues las distancias que podamos alcanzar van a ser mucho mayores, la velocidad es mucho mayor, no tenemos problemas de cortocircuito, también las instalaciones son más ligeras, el instalador no tiene que cargar con tanto peso y da servicio a diferentes tipos de protocolos como Profibus, Ethernet, etcétera. Entonces simplemente es un poco ver la evolución. Bueno, nos fijamos un poquito más en la capa física y ¿cómo podemos analizar esas señales? Pues podríamos utilizar un osciloscopio. ¿Eh? Con un osciloscopio estamos acostumbrados a ver señales digitales y por lo tanto también podemos analizar las redes de datos, ¿no? Y podemos ver pues qué tipo de señales van a utilizar, cuál es la tensión de positivo, cuál es la tensión de negativo, etcétera, etcétera, para cada uno de los buses. Por lo tanto, aquí surge ya un problema. Si en una instalación tenemos pues desde un sistema que transmite en RS485, otro en CAN bus, otro en Ethernet, otro en Fieldbus, otro en Profibus, pues el técnico, para saber si eso está bien o está mal, vale, lo puede ver con el osciloscopio, pero tiene que saber cuáles son los niveles adecuados, ¿no? Es decir, tiene que saber, va a necesitar saber las características de ese protocolo, de ese bus de comunicación, en base, pues, si es propietario o si es, digamos, un protocolo estándar, ¿no? Tiene que conocer cuál es la alimentación, cuál es la alimentación de continua, los niveles de amplitud, el temporizado de las señales, analizar el ruido que se produce en esta imagen. Como vemos aquí, para CAN bus tenemos el nivel alto, el nivel bajo, también son importantes los niveles de subida, el ancho de pulso, la velocidad, etcétera, etcétera. Es decir, que va a ser una cantidad de información importante para analizar. Y sobre esta señal, pues se van a producir diferentes tipos de problemas, ¿no? En función de, por ejemplo, podemos tener oscilaciones, en función de que tengamos impedancias en los conectores, si están oxidados, si están mal conectados, se van a producir este tipo de oscilaciones o incluso se pueden producir reflejos, si hay un conector o un terminador que no es adecuado, esa es la señal, los pulsos de señales que transmitimos a través de los cables van a llegar a ese punto de cambio de impedancia y se va a producir un reflejo, un retorno de esa señal que va a dar lugar a errores y por lo tanto se van a tener que transmitir los paquetes nuevamente y con lo cual la velocidad del bus se va a reducir. Podemos tener transitorios, como vemos aquí, siempre que se produzca una conmutación en equipos que estén cercanos a los cables, si no está bien apantallado, pues se nos puede colar este tipo de impulsos transitorios, ¿no? Puede aparecer ruido de alta frecuencia, provocado por variadores de velocidad, por sistemas de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, dependiendo del ruido, pues podemos tener este tipo de situaciones, ¿no? Donde ya se producen un nivel de oscilaciones pues importante, ¿no? Con lo cual, lo que era un cero, pues igual ahora es un uno, o lo que era un uno puede ser un cero. Con lo cual, pues esto puede dar a errores. Evidentemente, los buses tienen, digamos, sistemas de control, de paridad, de si un paquete se ha transmitido incorrectamente, y eso va a forzar a que hasta cierto punto sea capaz de trabajar el bus con un nivel de ruido determinado. Pero ya, digamos, va a llegar a un nivel en el cual este tipo de transitorios pues va a dar lugar a realmente a problemas en las redes eléctricas, ¿no? En las redes de transmisión de datos. Por lo tanto, vamos a tener que verificar los puntos de transmisión de estas formas de onda que vemos en diferentes puntos de la red, porque, digamos, las señales pueden ser muy diferentes en función de dónde nos encontremos, ¿no? Vamos a tener que analizar los flancos de subida, de bajada, de acuerdo a las especificaciones, eh, porque podrían producirse errores simplemente por este tipo de problemas. Las causas pueden ser muy diversas, pueden ser problemas de cortocircuitos, pueden ser problemas de deformaciones en los cables, no se puede doblar el cable con un ángulo superior a un determinado valor. Tenemos que usar los terminadores adecuadamente, la longitud de los cables
Igual si superamos los 2 kilómetros hay que poner repetidores, etcétera, etcétera. Aquí vemos otro caso ya límite de una descarga de un sistema que ha habido conmutaciones y vemos cuál es la señal que se ha producido en el bus. Obviamente esto al final da lugar a fallos de comunicación y también fallos en los propios equipos, porque esta señal puede llegar a nuestros equipos y puede dañarlos también. Es decir, descargas inductivas en circuitos de alta energía, por ejemplo, en la misma red de alimentación, si caen rayos, si no tenemos protegidas las redes de comunicación adecuadamente, pues vamos a tener estos sobreimpulsos que, ya digo, no solamente pueden limitar la comunicación, sino incluso deteriorar los propios equipos. Lo dicho, tenemos que analizar desde el punto de vista analógico estas señales, medir la tensión de continua, medir las fluctuaciones, considerar si tenemos impulsos transitorios, ¿eh? Tratar de asociar los cambios en la señal con eventos externos. Por ejemplo, si vemos que el ruido se aumenta cuando una máquina determinada entra en funcionamiento, pues tendremos que analizar esa instalación y ver cómo se cuela el ruido de esa instalación en nuestra red de datos. Pero, como vemos, hasta ahora estamos hablando simplemente de un sistema totalmente manual, ¿no? De analizar las señales. Podemos utilizar un osciloscopio, por ejemplo, de la serie 190 serie 2 de Fluke, que son muy avanzados, hasta 500 MHz, pero si queremos saber el tiempo de subida, pues tendremos que utilizar los cursores y medir ese tiempo de subida, de bajada, cuantificar los sobreimpulsos, la duración de los pulsos, tratar de cuantificar de alguna forma si está muy deformada esa señal, esos niveles de subida, de bajada, es decir, un trabajo realmente laborioso. Para evitar este trabajo, Fluke Industrial dispone, por ejemplo, de osciloscopios como el 125B, que tiene una función especial denominada Bus Health, para el análisis de la calidad de la salud del bus de comunicación. Entonces, este equipo va a analizar, digamos, de forma rápida y automática los parámetros críticos de la capa OSI a nivel eléctrico. Es decir, no va a analizar datos, no va a analizar protocolos, simplemente se va a fijar en las señales eléctricas y nos va a decir si existe algún problema a nivel eléctrico. La ventaja es que podemos elegir el protocolo, es decir, tiene una librería de protocolos y el equipo va a analizar, va a medir los parámetros a nivel de amplitudes, de tensiones, polarización, a nivel alto, nivel bajo, la anchura de los bits, la velocidad de transmisión de los datos, tiempo de subida, tiempo de bajada, la distorsión, fluctuaciones, sobre oscilaciones, todo pues de una forma totalmente automatizada. Aquí vemos los diferentes tipos de buses que es capaz de analizar. Están todos, todas sus especificaciones están en su memoria, con lo cual no hace falta que el técnico tenga que ni siquiera mover un cursor para analizar los datos. Podemos elegir a través del menú cuál es el bus de comunicaciones o incluso podemos diseñar nuestro propio bus de comunicaciones, crear dos bus a medida, usuario 1, usuario 2, para de esa forma, en caso de que haya una variación en cada uno de estos buses o que tengamos un bus que no aparezca en esta librería, el equipo nos permite modificar las especificaciones para adaptarnos a esa nueva situación. Una vez que hemos elegido el bus de comunicación, simplemente ponemos el equipo, la función se pone en marcha y nos va a analizar, nos va a dar una indicación de si el nivel es bueno, está débil o está, digamos, hay errores a nivel eléctrico en cada uno de los parámetros. Evidentemente, estos parámetros van a depender del bus de comunicación, ya que digamos, el nivel alto, el nivel bajo, puede depender del bus de comunicación. Pero lo importante es que el equipo, de una forma básica y sencilla, nos proporciona una indicación pasa no pasa de las características de transmisión a nivel eléctrico del bus. Y esto es un paso fundamental, porque digamos que, como hemos visto, en las industrias vamos a pasar de señales analógicas a señales totalmente digitales. Entonces los técnicos que trabajan actualmente en esas industrias tienen que tener una herramienta fácil de manejar, algo que les diga, pues bien, este bus de comunicación, por lo menos a nivel eléctrico, funciona bien. ¿eh? El siguiente paso ya será hacer otro tipo de análisis, pero por lo menos
Lo más importante, que es que las señales eléctricas estén bien, eso lo podemos analizar de una forma fácil y sencilla. ¿eh? Aquí tenemos un poco más en detalle la pantalla que nos proporciona este osciloscopio con la función Bus Health, donde podemos ver la actividad del bus. Estos indicadores parpadearán en función del estado. Podemos ver el nivel alto, nivel bajo, el nivel de datos, tiempo de subida, tiempo de caída, el nivel de distorsión, el nivel de sobretensiones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que ha habido un error, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos una indicación de que igual tenemos que revisar, digamos, qué protecciones tiene el bus de comunicación contra sobretensiones. ¿De acuerdo? También tenemos los límites que establece la norma, tanto nivel superior como nivel inferior, y los valores actuales que está midiendo el equipo. También otras veces es interesante poder dejar al equipo durante un cierto tiempo y entonces el equipo lo que ofrece es una visualización de la señal de forma que podemos superponer las señales durante un plazo largo de tiempo. Entonces, si la señal es perfecta, aparecerá, por ejemplo, pues un rectángulo perfecto. Ahora bien, si tenemos ruido, si tenemos sobreimpulsos, ¿qué va a suceder? Que este hueco que tenemos aquí en la señal, digamos, cuadrada, se va a ir rellenando, se va a ir rellenando de ruido, con lo cual, si vemos después de 15 minutos que este hueco que tenemos aquí se ha rellenado mucho con las superposiciones de las señales, eso nos va a indicar de una forma visual, muy rápida y sencilla, que nuestra red tiene mucho ruido. Con lo cual tenemos este patrón visual de funcionamiento de la señal digital. Es otra herramienta interesante para saber de una forma muy sencilla pues qué tipo de problemas tenemos. Hay que tener en cuenta que esta función Bus Health está soportada por un osciloscopio de 40 MHz, con lo cual podemos utilizar todas las funciones del osciloscopio para analizar independientemente y de forma separada de la función Bus Health este tipo de problemáticas. Como vemos, es muy fácil de utilizar. Simplemente seleccionamos en el menú de la función Bus Health el bus que queremos utilizar, lo ponemos en marcha y el equipo de forma automática nos va a analizar a nivel, digamos, pasa no pasa, regular, mal o bien, digamos, el estado del bus, los diferentes parámetros de la especificación eléctrica, con los datos actuales, valores máximos y mínimos, y nos va a permitir también acceder al patrón visual de la señal que podemos dejar durante un tiempo más o menos largo para ver si esta señal, que en este caso es relativamente limpia, aunque aparecen estas sobretensiones aquí, se va rellenando con superposiciones y se nos va cerrando, digamos, este ojo interno que tenemos aquí para determinar si tenemos problemas de ruidos en la instalación del bus. Muy bien, y con esto pues he presentado un poco los aspectos más básicos a nivel eléctrico, que es lo que en Fluke Industrial pues controlamos muy bien. Ahora le paso la palabra a mi compañero Antonio, que nos va a mostrar el presente, pero también el futuro y todas las posibilidades que ofrece los instrumentos Fluke Networks. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Es tecnología que, bueno, se seguirá utilizando mucho tiempo y los instrumentos. La parte ya más de Cernet industrial, a la que comentábamos que, bueno, que efectivamente se está en cierto modo imponiendo a lo que es la comunicación de buses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Cernet industrial? ¿Qué beneficios aporta, ¿no?, respecto a otro tipo de comunicación, a otro tipo de tecnología, a otro tipo de infraestructura en cableado? Pues principalmente porque te ofrece mayores velocidades, es decir, mayor ancho de banda. El mayor ancho de banda implica que vamos a dar un volumen mayor de datos, efectivamente, para poder transmitir. Prestaciones en tiempo real, es decir, minimizar los tiempos de latencia. Aquí lo que necesitábamos era una seguridad, ¿no?, cuando estamos especialmente hablando del mundo industrial, de programación de PLCs, de autómatas, en los cuales tenemos que interactuar ante una respuesta en modo inmediato. La latencia es vital y, por lo tanto, también el poder trabajar con protocolos en tiempo real lo es, ¿no? Y hasta hace unos años, efectivamente, Cernet ahí ofrecía pues un gran ancho de banda, pero quizás no ofrecía mucha fiabilidad, ¿no?, desde el punto de vista de la latencia
y la resolución en tiempo real, ¿no? Cosa que sí ofrece ahora y por lo tanto, bueno, pues ya le da mayor versatilidad de la que realmente tenía. Esto implica también, lógicamente, una eficiencia mayor en cuanto a la utilización de la energía, la posibilidad, como os comentaba antes, ¿no?, de utilizar diferentes tipos de protocolos. Hemos visto que lo que era la parte de cableado de Ethernet industrial, pues estaba muy fragmentado, ¿no? Estaba fragmentado con tecnologías que iban desde Ethernet IP, Profinet, Ethercat, PowerLink, etcétera. Bueno, eso simplemente son diferentes fabricantes, diferentes protocolos, pero todos utilizan una misma infraestructura que es la parte de cableado de Ethernet industrial, ¿no? Y muy importante, la optimización para entornos más duros y agresivos. Lo ha comentado perfectamente Roberto. El Ethernet industrial no es un cableado de un edificio, no es un cableado de un campus, ni es un cableado que tenemos que utilizar para lo que es el building, los edificios bueno, pues, de enterprise, ¿no?, de empresa, ¿no? En este caso estamos hablando de un cableado que tiene que ser más duro, más resistente, con mayor capacidad de torsión, con mayor inmunidad al ruido externo eléctrico, por ejemplo, y por lo tanto, bueno, pues también vamos a exigir unas diferentes pruebas, unos diferentes testeos. Evidentemente, Ethernet también beneficia o permite una redundancia de red, ¿no?, ¿de acuerdo? Y eso que se reduzca en cierto modo también esta redundancia, haciéndola igualmente efectiva, ¿no? Eso también implica un ahorro de costes. La posibilidad de transmitir potencia sobre el cableado, que es el famoso PoE, ¿de acuerdo? Eso también te lo permite Ethernet industrial, utilizar la misma infraestructura, el mismo cableado para transmitir potencia. Y, bueno, poder trabajar en un espectro de temperaturas más amplio, que como comentábamos antes, pues el entorno industrial pues es más agresivo, ¿no?, por todos los agentes externos con los cuales nos encontramos y entre ellos la temperatura. Bien, entonces, ¿qué problemas nos podemos encontrar en una infraestructura de Ethernet? En la mayor parte de los casos, como veis en esta gráfica, en los cuales podéis ver todos los problemas encontrados o típicamente encontrados, más del 50% de los problemas es debido al cableado y a los conectores, ¿de acuerdo? El 20% a los conectores, el 20% al cable y el 10% a que se excede la longitud permitida. Lo demás, el 20% de ruido externo, configuraciones de los dispositivos activos, de los PLCs, de los switches, por ejemplo, y otros indeterminados, pues un 10%. Pero el 50% de los problemas en Ethernet industrial se debe al cableado, la parte pasiva, al conector y al cableado en sí. El cableado puede ser de dos tipos. Puede ser cableado que terminamos en campo, que el integrador realiza en campo, conectoriza en campo y termina en campo, o un cable ya preconectorizado. En ambos casos, ojo, muchas veces cuando tenemos un cable preconectorizado ya pensamos que tenemos los mismos problemas porque no tenemos que hacer la conectorización, pero en ambos casos nos podemos encontrar con auténticos problemas. En el cable terminado en campo, evidentemente podemos fallar en el pineado, el cableado puede ser erróneo, puede generarse un mal trenzado, especialmente en la parte final de las conectorizaciones, entonces eso causa una mayor susceptibilidad a ruido externo, un efecto anterna, mayor diafonía y esto genera un problema. Podemos tener un problema de integridad en el apantallamiento, no terminar bien los apantallamientos. Antes Roberto explicaba perfectamente que no solamente las características de un cableado, de un balanceado, sino también el hecho de poder trabajar con una malla de tierra, ¿no?, para evitar, digamos, interferencias, generar interferencias e interferencias externas, haciendo el cable que sea más víctima de estas interferencias y ruido externo, ¿no? Bien, si no se acaba y no se termina bien esta pantalla, ¿no?, pues generamos precisamente el efecto opuesto, ¿no?, que es mayor diafonía, mayor problemática y mayor interferencia. Podemos también tener demasiada longitud de cable y esto todo y conexiones realmente con pérdidas, generando unas grandes pérdidas de reflectancia, ¿no? Todo eso son problemas típicos de un cable terminado en campo, pero el cable preconectorizado también tiene sus problemas. Primero, como hemos dicho, posiblemente cableado demasiado largo y daños tras la instalación, demasiado tensado, podemos estar rompiendo o destensando en cierto modo el cable, podemos estar generando problemas a lo mejor incluso en la integridad del apantallamiento, etc. Por lo tanto, mucho ojo con todo, es decir, tanto con el cable que terminamos en campo como con el preconectorizado. Y después, como decíamos, los agentes externos en un entorno industrial como la vibración, la humedad, la oxidación, las interferencias electromagnéticas, todo esto hace que si hay algún problema en las conexiones,
pues entonces se generen problemas intermitentes, etcétera. Por lo tanto, mucho ojo con este tipo de problemática, que hay que evitar desde un principio certificando y comprobando ese cable y efectivamente teniendo un mantenimiento preventivo adecuado. ¿Qué herramientas podemos utilizar para resolver este tipo de problemas de cableado? Pues hay varias, ¿no? Desde lo que es estas herramientas de análisis y testeo de red, lo que si comprobamos la capa OSI, pues lo que serían analizadores de capa 2 para arriba, es decir, analizadores con capacidad para analizar lo que es el protocolo, transmisión de paquetes, etcétera. Pero claro, eso lo tenemos un poco limitado a diferentes tipos de protocolos. Ojo, tanto lo que es el análisis y testeo de red como la captura e inspección de paquetes, especialmente analizadores como Wireshark, ¿no? O dispositivos más básicos como comprobación, digamos, de la continuidad del cableado, del pineado, etcétera, que son dispositivos, digamos, a nivel de LED, muy básicos, que simplemente nos comprueban efectivamente ese pineado. Bien, todos esos son dispositivos interesantes y herramientas interesantes, pero que no nos van a ayudar al 100% para comprobar si efectivamente hay problemas en el cableado, si ese cableado es inmune al ruido externo y problemas adicionales físicos que puedan dañar realmente la transmisión de paquetes, ¿no? En la mayoría de los casos, por experiencia, vemos que cuando se intuye que es el cableado y no se tienen las herramientas adecuadas, lo que se suele hacer es instalar un cable de bypass, que eso hace que en cierto modo no solucionemos el problema, gastemos más tiempo y más dinero y en el fondo, bueno, pues no es la solución más eficiente, ¿no? En ese caso. Bien, entonces, para reducir los problemas del cable, lo primero, y para tener una red de cable de Ethernet industrial saneada, lo primero es usar los estándares de cableado adecuados. Es decir, no son los mismos los estándares de Ethernet industrial que los estándares utilizados en building, ¿eh? No son absolutamente los mismos. Es importante. Tanto los estándares internacionales que utilizamos habitualmente en lo que es el cableado normal estructurado de la TIA o de la ISO, son específicos o hay estándares específicos para Ethernet industrial. Por ejemplo, la TIA 1005 es un estándar específico americano para lo que es el cableado de Ethernet industrial. Y la ISO 11801 también se especificó especialmente para Ethernet industrial, teniendo muy en cuenta los entornos MICE, los entornos MICE también, que se llaman. Ahora os explicaré muy rápidamente qué significan estos entornos MICE, pero son entornos que tienen que tener muy en cuenta pues todos los agentes externos, ¿de acuerdo? Que son, por eso se llama MICE, de mecánico, agente externo mecánico que puede dañar pues el cableado o cualquier instalación, digamos, industrial, ingreso químico, por ejemplo, temperatura y la E, por ejemplo, en este caso es de electromagnético. Entonces, a nosotros desde el punto de vista de cableado lo que nos interesa efectivamente es esta E, ¿no? Hay tres niveles diferentes en el entorno MICE, el MICE 1, 2 y 3, que definen las diferencias, digamos, entre un entorno industrial y un entorno de oficina. El MICE menos agresivo, que sería el entorno de oficina, es el MICE 1, el M1, por ejemplo, el I2, el I1, perdona, el C1 y el E1. Sin embargo, el entorno más agresivo, es decir, la isla de automatización, donde ya saltan las chispas, donde está el robot, ese es el entorno 3, el entorno más agresivo. Los entornos no tienen por qué ser todos homogéneos, es decir, no tiene que por ser un MICE, un M3, un I3, un C3, un E3. Puede tratarse de un E3, un C2, un I3 y un M2, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay que tener para nosotros y para la parte de cableado estructurado, es muy importante tener en cuenta sobre todo el entorno E, en la parte de la letra E, es decir, el entorno E1, E2, E3. Y de hecho, el estándar internacional ISO define ciertos parámetros, los parámetros TCL que se llaman, que son los parámetros que definen la inmunidad frente al ruido externo, dependiendo de ese entorno, de la agresividad de ese entorno, si es un E1, si es un E2 o si es un E3, ¿no? Por lo tanto, a la hora de certificar, importantísimo comprobar y estandarizar a través de las normas de Ethernet, y no tanto con las normas ISO, o normas de aplicación. Hay normas de aplicación, por ejemplo, de Profinet, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a la hora, efectivamente, después de no solamente certificar, también se puede testear, ¿no? Tanto el cable como la fibra, comprobar, hacer un mantenimiento y validar esas prestaciones a través de herramientas tanto de certificación como de validación. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Bien, como comentábamos, un repaso entonces a los estándares, ya lo he comentado en la transparencia anterior. Nosotros nos interesa principalmente dentro del entorno MICE la letra E, la del electromagnetismo, la del entorno electromagnético, y es la que tenemos que tener en cuenta. Para que os hagáis una idea, en esta fotografía, de la cortesía que nos ha prestado uno de los fabricantes de cableado que trabaja mucho en este entorno, que es Panduit, ahí podéis ver perfectamente cómo dentro de un entorno industrial, dentro de un ambiente industrial, digamos, hay un entorno, un MICE 1, que es el amarillo más claro que veis ahí, que es lo que es la oficina, la zona de oficina de los empleados, y después ya la parte más de trabajo de área de trabajo, donde ya tenemos un entorno MICE 2, que es un color más ámbar, un color más anaranjado, y el rojo, que es el MICE 3, que ya es la isla de automatización. Ahí es donde pues, tenemos que tener, hay mayor agresión externa y tenemos que tener mayor cuidado en la parte de certificación. Entonces, por lo tanto, para evitar lo que sería el retardo y la puesta en marcha, pues bueno, tenemos que validar y certificar nuestros cables de Ethernet industrial. En dos momentos, en dos tiempos. Uno puede ser antes de que se ensamble la máquina, es decir, directamente en el fabricante de la máquina, del robot industrial, antes de ensamblarlo y antes de enviarlo a lo que sea la fábrica. Ahí conviene realizar realmente una certificación de todo ese cableado que une, que puede ser un cableado, por ejemplo, de hasta 6 conectores, por ejemplo, que une lo que sería el PLC al brazo robótico en sí, ¿no? Ahí tenemos que comprobar si los conectores se han realizado correctamente, es decir, no hay problemas de diafonía, si el apantallado es correcto, la longitud adecuada, etcétera, etcétera. Y después, durante la instalación, revisar otra vez, comprobar si efectivamente esos valores que hemos obtenido o ese certificado que me ha dado el fabricante del cableado es correcto. Y lo tenemos que revisar después, posteriormente, una vez ya instalado en fábrica, ¿no? Y comprobar que efectivamente no hay una variación y que se mantienen los valores de esa certificación. Por lo tanto, es importante el cuándo y el dónde. Es decir, validar tanto en el fabricante de máquinas, de robots, como en la parte de planta, como validar en planta. Esos son dos momentos en los cuales tenemos que comprobar nuestro certificado de certificación y comprobar si efectivamente ese cableado sigue en las condiciones que se había dicho anteriormente. Eso es relevante e importante conocer. Y por lo tanto, para un mantenimiento también preventivo, pues es lo que hay que comprobar de vez en cuando, sobre todo valores de diafonía, para comprobar que efectivamente la conectorización es correcta y para asegurarse que los agentes externos como la vibración, humedad, calor, bueno, pues al cual el cableado en un entorno industrial se va a ver expuesto, pues eso no afecta. Por lo tanto, un testeo completo a través de un certificador adecuado, pues generalmente pruebas que son end-to-end, importante también esto, el end-to-end es un tipo de prueba asignado al mundo industrial, que no conocemos, por ejemplo, del mundo del cabling, del mundo del building. El end-to-end es prueba conector a conector, extremo a extremo, y eso solamente se utiliza con determinados protocolos, con determinados tipos de aplicación y con determinados accesorios que tiene que tener ese certificador. Son pruebas que se hacen en menos de un minuto y se comprueba efectivamente tanto si el cable está bien y si está mal, ahorrando el tiempo, ahorrando muchísimo tiempo en la medida. Por lo tanto, importante tener el certificador analizador adecuado. Cuando nosotros hablamos de certificador, hablamos de nuestra plataforma Mercy, pero principalmente el certificador no es solamente un certificador que me va a dar un valor de pasa o falla. Ese cableado puede pasar o puede fallar. No. Me está dando un valor también, me está dando un análisis de dónde tengo el problema, en qué punto puedo tener un conector con mayor diafonía. Recordad que en industrial nos podemos encontrar arquitecturas de red en las cuales tenemos enfrente no solamente el primer conector y el segundo extremo y un solo punto de conciliación, sino nos podemos encontrar con 3, 4, 5 y 6 conectores, ¿no? Pues esta información me la da un certificador y me la da un analizador como es esta plataforma. E importante, hablamos de conectores RJ45. En el caso de industrial, no solamente hay RJ45, categoría 6, categoría 6A o categoría 5E, sino que hay conectores M12 de un par y M12 de dos pares, ojo, que es el M12X, situaciones híbridas. Entonces, todas esas tenemos los accesorios adecuados para analizarlo. Entonces, la pregunta aquí es, por un problema de cableado, como habéis podido ver, nos podemos encontrar con
corte de la actividad y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuánto es un coste, cuánto es el coste de una hora de inactividad en producción? Y después nos hacemos la pregunta, ¿cuánto me habría costado hacer esa prueba? O sobre todo si tuviese el equipo, efectivamente, ¿cuánto me habría ahorrado? ¿No? Efectivamente, esto son preguntas que hacemos mucho en el entorno data center también, en el cual una hora de actividad o problemática en un entorno data center, en un banco, por ejemplo, supone millones de pérdidas. Pues imaginaos en un tema, también en una industria, ¿no? Un corte de producción de 1 hora o 2 horas, pues digo yo que es muy superior el coste a lo que sería un analizador de cableado, ¿no? Nuestra plataforma de certificación siempre ha sido la plataforma Versiv, ¿de acuerdo? Siempre orientada tanto al cableado, a la certificación de cableado building como no building, es decir, como también la parte industrial, pero hemos lanzado desde hace unos meses un nuevo kit que incluye precisamente los adaptadores específicos para M12, para poder realizar certificación y análisis con entornos M12, con conectorizaciones M12, M12 de un par y M12 de 2 pares, M12D y el M12I, ¿de acuerdo? Y también permitiría hacer medidas en híbrido RJ45 o M12. Aquí también podéis ver estas arquitecturas, estos entornos en los cuales bueno, pues nos encontramos con diferentes recintos o dispositivos IP67. Podemos hacer la medida dentro de esos recintos, fuera de esos recintos. Es decir, lo que queremos decir, y no me quiero alargar aquí, es que la flexibilidad en analizar y certificar es máxima. Puedo certificar a través de diferentes conectores, a través de diferentes entornos, utilizando un conector u otro conector y haciendo la medida tal y como quiero hacerla en todos los sentidos. Importante también una herramienta básica que tenemos con este equipo, que es la gestión de proyectos y la gestión de resultados. Esto no es un simple sistema, software o una aplicación que me permite remotizar la medida o comprobar la medida, no. Este es un sistema, un software como servicio, un SaaS, que me permite pues agilizar muchísimo todas las medidas, comprobarlas, generar mi propio backup de medidas, tener un reporte inmediato sin necesidad de tener la máquina en mi sitio de trabajo, me permite trabajar en equipo, diferenciar diferentes proyectos y asignar diferentes proyectos a diferentes técnicos, por ejemplo. Es decir, me permite gestionar totalmente un proyecto. No me permite solamente gestionar los resultados de prueba, sino me permite la gestión de un proyecto, ¿de acuerdo? Y esto es también importante de conocer, ¿no? Ese es el Lingware Live. Aparte de lo que sería nuestro certificador, nuestra plataforma de certificación Versiv, pues también recomendamos herramientas más simples, pues simplemente para cualificar, comprobar la red de modo rápido, pues ver si realmente hay la longitud de un mapeado y el pineado es correcto, o comprobar si hay diafonía, para otros verificadores o cualificadores como el microscanner PoE para comprobar efectivamente el PoE, si ese switch en particular o ese puerto del switch me está dando la información de PoE que yo necesito, por ejemplo, es decir, me está dando el PoE o el estándar que necesita ese dispositivo. Hay otros dispositivos más básicos, pues por ejemplo los visualizadores de fibra o de luz dentro de fibra óptica, los famosos lápices ópticos, otros comprobadores de continuidad o de mapeado. Es decir, hay diferentes modelos y diferentes gamas de productos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Desde lo que es la más completa y necesaria, como es la parte de certificación, hasta herramientas mucho más básicas para simplemente comprobar el pineado o la transmisión PoE, ¿no? Bien, desde el punto de vista de fibra, nosotros ahí recomendamos dos tipos de equipos, ¿no? Uno, por un lado, es el reflectómetro óptico. El reflectómetro óptico me va a dar una información muy válida de dónde nos encontramos, un mapa, digamos, de la fibra que tengo enfrente, sin necesidad de irme al extremo remoto. El reflectómetro óptico me está dando la longitud de la fibra, me está dando dónde tengo los diferentes conectores, me está diciendo dónde tengo los diferentes empalmes, me está diciendo si tengo una atenuación mayor de la que tendría que tener, me estoy diciendo si tengo algún problema o me está diciendo inmediatamente si se me ha cortado la fibra en algún punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la información cuantitativa del reflectómetro óptico para todas las medidas de fibra es muy interesante, ¿de acuerdo? Después también utilizamos, bueno, aquí podéis ver otros ejemplos de lo que tiene realmente
El OTDR, como veis, se vende generalmente con lo que es el módulo en sí, que es un módulo que se añade a la plataforma Versiv, y después también con las bobinas de lanzamiento, ¿de acuerdo? Tanto en multimodo como monomodo. Trabajan las longitudes de onda multimodo 850 y 1300 y las monomodo como 1300 como 1300 y 1550, ¿de acuerdo? Y después nos encontramos con la parte de inspección y medición de potencia, ¿de acuerdo? Que también es muy importante. Por ejemplo, la inspección es extremadamente interesante para comprobar que efectivamente no tengas pérdidas mayores. Para que os hagáis una idea, una mala o suciedad o polvo en lo que es la fibra, la ferrule de la fibra óptica, puede estar generando de 1 a 3 dB de pérdida. Eso puede generar auténticos problemas en las comunicaciones, sobre todo cuando transmitimos anchos de banda altos, ¿eh? O puede generar bastantes reflexiones, por lo tanto es importante siempre inspeccionarlo. Y por otro lado, también tenemos los certificadores de nivel 1, que son comprobadores principalmente de potencia, para la fibra óptica, ¿no? Que son comprobadores que me dan menos información con UTDR, pero muchísimo más preciso. Por eso se utiliza para lo que es la certificación pura. La certificación y lo que requieren los estándares es precisamente un OLTS, un certificador de nivel 1. ¿No? Con esto simplemente comentaros las herramientas utilizadas para este entorno y lo que se necesita en cada caso. Yo os recomiendo que visitéis nuestra página web, lo que llamamos la landing page. Ahí tenemos una página adecuada única y exclusivamente para Ethernet industrial, que os recomiendo que visitéis, ¿de acuerdo? Que es bueno, pues la misma de Fluke Networks, www.flukenetworks.industrial la tenéis en varios idiomas y ahí tenéis notas técnicas, vídeos, muchísima información, datasheets sobre los nuevos productos y sobre todo, aquí lo podéis ver también, una manual, podéis descargar también un póster, pero sobre todo una guía visual de cómo configurar el equipo ante diferentes opciones. Es decir, cuando tengo situaciones híbridas, cuando tengo un M12, cuando tengo un M12 de dos pares, etcétera, ¿no? Qué tipo de conector utilizar, cómo configurar el equipo, todo eso está soportado en una herramienta que está en esta página web. Y bueno, resumiendo un poco los productos, aunque ya creo que ha quedado bastante claro, previamente también para la parte tanto de Fluke Industrial como Fluke Networks, resumiendo, básico, plataforma de certificación Versiv que te permite albergar módulos para la certificación de cobre, para la certificación de fibra, para la efectometría óptica, el mantenimiento de fibra y para la inspección en sí, a verificadores y herramientas más simples como el cable IQ, como el microscanner POE, etc. Pero en cualquier caso, si necesitáis, tenéis nuestros datos o mis datos. Ahora, antes de dejar paso para el resumen de productos a Roberto, que sepáis bueno, que tenéis a partir de aquí también una breve encuesta para que podáis responder a diferentes preguntas y podéis estar más interesados si tenéis cualquier duda. Os rogaríamos que la completaseis, no se tarda ni un minuto en hacerlo. Y os digo, ese es mi correo electrónico, lo repito, es antonio.salas@flukenetworks.com. Para cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en llamarme, en avisarme, en mandarme un correo y encantado de atenderos. Y aquí le paso ya la palabra y la conclusión a mi compañero, a Roberto, y si Están disponibles pinzas amperimétricas especiales para analizar, simular, generar 4 a 20 miliamperios, como la Fluke 773, que además también genera y simula señales de 0 a 10 voltios, calibradores de lazo como el Fluke 710, que además es capaz de leer los parámetros básicos de digitales del bucle del protocolo HAR, pero si hace falta leer cualquier dispositivo HAR, cualquier ajuste, Fluke dispone del comunicador Fluke 154 con librerías gratuitas actualizables durante 3 años directamente desde la página web de la asociación HAR. Hemos visto también muy interesante el osciloscopio Scopmeter 125B con la función Boost Health, que nos va a permitir analizar a nivel eléctrico todos esos problemas que hemos visto de niveles de tensión continua, superior, inferior, velocidad de transmisión, tiempo de subida, tiempo de bajada y también ruidos presentes en los buses de comunicación para que cualquier técnico de mantenimiento actual
pues sin tener que ser un gran especialista, pues pueda determinar si hay algún problema en la instalación o no. Muy bien, pues esto es un poquito también el resumen de los productos de Fluke Industrial. Y antes de al final del seminario, queremos dar las gracias por su participación y por vuestra participación y esperamos veros en nuevos seminarios. Antonio, si... El agradecimiento, muchísimas gracias y bueno, cualquier duda ya tenéis nuestros datos y aquí estamos. Muchas gracias también Gracias a todos, hasta la próxima.